Buenos días, chicos. Sí. Buenos días, profe. A ver. Bueno, les comento unos avisos antes de comenzar con la clase porque me han estado surgiendo como ciertas situaciones con algunos grupos. No sé sinceramente a qué se deba, pero en algunos casos hay personas que no se pueden unir como tan directamente a la clase. Nada más que lo que no entiendo si es específicamente con la clase del tercero AE o tengo alguna problemática con los otros grupos. Ahora, lo que comentaban algunos chicos es que la que podremos aplicar, que pues se hizo la semana pasada, es que se graben las clases, se sigan subiendo a YouTube y en caso de que no se puedan conectar, recurran al material que está en YouTube y que también les estoy dejando en Classroom. Esto lo hago más bien con la finalidad de que no les vaya, digamos, a afectar que a lo mejor porque ese día se saturó la red o no pudieron entrar, pues se pierdan la clase y pues se pierdan obviamente el tema. La otra opción que les manejaba es que usáramos la plataforma de Zoom, pero algunos chicos me decían que ya no tienen espacio en el dispositivo o demás, entonces lo veo un poco complicado con respecto justamente al espacio. Lo que igual vamos a continuar haciendo es grabar las clases. De hecho, ahorita les aviso, estamos grabando la clase para que no se me vayan a asustar. Bueno, eso es en cuanto justamente a los problemas de conectividad. De cualquier manera, no se preocupen, les comentaba también que, a ver, en el caso obviamente de quien se esté conectando a las sesiones, y si les pido participación y están participando, eso se va a tomar en cuenta para la evaluación, en cuanto a que para ustedes van a ser décimas extras, que les van a servir obviamente en el parcial, o si los necesitan más adelante, igual se les van a tomar en cuenta. Y en el caso de la asistencia, la voy a considerar con respecto a las tareas. Si recuerdan en Classroom, normalmente les subo una tarea y les pongo una fecha de entrega. En el momento en que obviamente entreguen, el sistema me marca obviamente qué día le entregaron, pues ya vamos a estar viendo obviamente con las entregas de tareas y demás. Ahora bien, eso es en cuanto a los avisos. Por ahora, pues vamos a empezar ahora sí con la clase propiamente. Y de un momento en lo que les comparto mi pantalla. Aquí estás. Es esto. A ver, deberían de poner en pantalla ya. Entonces es aquí. Vamos arriba. Ok. Bueno, la clase del día de hoy va a ir justamente de la mano con lo que veíamos la primera semana, que, válgame, fue la semana pasada. Y bueno, la clase pasada veíamos propiamente, para empezar, que la ética, en cuanto digamos a nivel materia, iba a ser el estudio del ser humano en un entorno social, o sea, cómo se iba a comportar y cómo se iba a determinar ese comportamiento. Y vamos a ver también, obviamente, lo que era el bien y el mal y cómo iba a influir, digamos, en las personas. También vimos que para la toma de decisiones iban a influir muchos factores. Para empezar, lo que era la autonomía y la heteronomía. Comenzando que la autonomía iban a ser aquellas decisiones que yo iba a tomar por mi propia cuenta, mientras que la heteronomía se iba a determinar con, digamos, las decisiones de otras personas. O sea, yo iba a tener que esperarme a que otro tercero me indique qué tenía que hacer. Y también estábamos viendo lo que era la moral y la ética, quedando que la moral iba a ser la conducta de nuestra propia persona y que se iba a desarrollar en nuestro entorno y en general en nuestros, digamos, intereses o decisiones. Mientras que la ética iba a ser más bien el comportamiento que se esperaba de nosotros en una sociedad, o sea, en el trabajo, en un determinado lugar, digamos, en una comunidad, en un país. Nos íbamos a comportar dependiendo de las necesidades que tuviéramos. Y al final veíamos lo que eran las normas, cómo iban a determinar las normas nuestro comportamiento y nuestras decisiones, y que las normas se iban a dividir entre normas morales, normas jurídicas, normas sociales y normas religiosas. Ahora bien, eso fue a lo que nos vimos la semana pasada. En esta semana vamos a ver propiamente lo que van a ser los tipos de problemas que van a existir en la toma de decisiones, cómo los vamos a resolver, digamos, en cuanto a lo moral y lo ético, y cómo iban a influir, digamos, nuestras propias opiniones con respecto a esa toma de decisiones.
Y se va a abrir el tema a partir de la siguiente pregunta. ¿Puedo apelar a las circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas? Esa, digamos, es mi pregunta principal. Ahora bien, la vamos a abordar de la siguiente manera. La toma de decisiones es en una situación donde nosotros, como seres racionales, debemos tomar una decisión que nos permita decidir el rumbo a una situación cotidiana a corto o largo plazo. ¿Eso qué significa? Yo como un ser racional, eso siempre lo tenemos que tomar en cuenta. Como un ser racional, tengo que tomar decisiones. Esto significa que entonces vamos a partir de un principio bien importante que va a ser la razón. Si recuerdan en lógica, que digamos el año pasado en lógica, llevábamos que razón era aquella situación en la que nosotros como seres racionales teníamos que aprender a discernir la información. Y la razón se va a definir como la forma particular de pensamiento en la que se resuelven los problemas y se realizan inferencias. Esto es, se extraen conclusiones a partir de las premisas. Si se dan cuenta, se parece mucho a lo que veíamos el primer año, o sea, yo tengo ideas, esas ideas tengo que averiguar si me sirven o no, tengo que extraer premisas y también de ahí voy a traer una conclusión. ¿Para qué? Para poder justificar, digamos, mi postura. Incluso yo lo comentaba a mis alumnos justamente de lógica, que, por ejemplo, en un debate, en una discusión, no va a ganar necesariamente la verdad. Va a ganar aquel que tenga el argumento más fuerte y más, vamos a llamarlo aceptable. ¿En cuanto a qué? En cuanto a estructura, en cuanto a contenido y en cuanto a cómo realmente está defendiendo tu postura. Y esto va a ser, digamos, importante en la toma de decisiones porque justamente esta parte nos va a ayudar en la resolución de problemas. Aunque antes de abordarla al 100 necesitamos, digamos, especificar los problemas. Ahora bien, otra de las formas en que nos vamos a basar también para resolver problemas va a ser los principios morales, que se van a basar en una conducta que digamos que se espera de cada individuo. Un ser virtuoso, ¿en qué sentido? Se supone que, digamos, en general nuestra sociedad nos indica que nosotros tenemos que ser honestos, responsables, puntuales, o sea, tenemos que tener aquellas virtudes que en teoría son por buena educación. Ahora, una cosa es lo que espera la sociedad, una cosa muy diferente es lo que nosotros mostramos como personas. Y justo es a donde vamos a llegar aquí, pero lo vamos a abordar, digamos, ya teniendo propiamente los problemas, ¿cómo decirlo?, descritos. Ahora bien, para ser más precisos en la toma de decisiones, debemos estar conscientes en qué tipo de situación nos hallamos y cómo podemos abordarla. Denme un momento. Ya. Ok. ¿Por qué? De repente se nos hace muy fácil asumir que todos los problemas, digamos, son iguales. Iguales en cuanto a que me van a afectar de la misma manera. El problema radica en que no funciona así. Los tipos de problemas van a venir dependiendo, digamos, de la situación en la que me encuentre. Porque va a haber ocasiones donde te van a afectar a ti como individuo y a lo mejor a los allegados a ti. O va a haber situaciones donde no solamente, digamos, el problema es contigo, sino que va como con cierto sector de personas, o cierto país, cierto estado, o hasta el mundo entero. Pero depende mucho de la situación y por eso es que hay que aprender a, digamos, a discernir entre lo que es un tipo de problema y lo que es otro. Y justo vamos a tener en cuenta que en estricto hay dos tipos de problemas. Los problemas del tipo moral y los problemas del tipo ético. Ahora bien, vamos a entrar con los problemas morales. Ahora, yo les escribí lo siguiente. Los problemas morales son problemas del tipo individual, lo que significa que solo te conciernen a ti mismo como individuo y se presentan en una situación particular donde estás obligado a tomar una decisión inmediata o a corto plazo, lo cual significa de igual modo que no puede esperar años para tomarse. Vamos a hacer un paréntesis aquí y lo vamos a explicar de esta manera. Normalmente un problema moral va a ser de manera individual en cuanto a que tú vas a tener que tomar la decisión. Tú no puedes esperar a que otra persona te diga qué hacer. Lo tienes que decidir por tu cuenta. Eso significa desde ese momento que tú estás a cargo. Ahora, los problemas morales, aun si bien tú vas a tener que tomar esa decisión, van a afectar a tus allegados en cuanto a qué.
en que a lo mejor la decisión tú la tomaste, pero a lo mejor pueden afectar a los más cercanos a ti en ese momento o a los que incluyan en ese punto en que estás tomando esa decisión. Un ejemplo, tu familia, tus amigos, a lo mejor algún compañero, una mascota o hasta el objeto, digamos, material que esté involucrado en ese momento. Pero al final de cuentas la decisión final recae en ti. Ahora bien, ese tipo de problemas van a tener la particularidad de que van a tener que resolverse en ese mismo momento o si no 1 o 2 días o hasta te pueden dar hasta una semana si gustas a más tardar para poder resolver esa clase de problemas. Pero no puede pasar demasiado tiempo porque como son problemas personales y digamos en ese sentido individual hacia tu persona, no puedes esperar tanto tiempo para poder resolverlo o puede empeorar la situación. Y ya que tenemos, digamos, la decisión tomada, en ese momento, digamos, tú vas a tener que también que afrontar las consecuencias de la decisión que ya tomaste. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor si acertaste, pues no hay problema, vas a disfrutar algo, digamos algo bueno. Pero por el contrario, a lo mejor digo, eres ser humano, te puedes haber equivocado, pues bien, en ese momento vas a tener que afrontar las consecuencias negativas del proceso. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor la regaste y pues ni modo, no te van a castigar o no sé, dependiendo obviamente de la situación en la que hayas estado. Ejemplo, supongamos que, a ver qué se me ocurre en este momento. Ya sé. A ver, supongamos que a lo mejor ese día, no sé, tus papás tuvieron que salir. Y supongamos que estuviera a tu cargo, no sé, un primo pequeño, tu hermano pequeño si tienes. Es bueno que te dejaban a cargo de un niño pequeño. Pero resulta que ese día, tus papás o tus tíos, dependiendo obviamente del caso, a lo mejor te hayan dejado cierta cantidad de dinero, ¿no? Pues para que compraras la comida de ese día y pues obviamente pudieran comer los dos. Pero resulta que ese día les dejaron cierta cantidad de dinero, pero resulta que el niño se enferma. No sé, a lo mejor ya estaba malo desde antes, pero como que no se dieron cuenta. Y cuando se queda a tu cargo resulta que empeora, lo tienes que llevar al hospital. Órale. Vas al hospital, pero resulta que como no sabías obviamente que pues el niño tenía papeles, a lo mejor un carnet, qué sé yo, y estaba asegurado, pues tú lo llevas a un particular. No sé, supongamos un CIMI, por decir ahorita algo. Y en ese momento, obviamente, tú tienes que pagar tanto la cuota, obviamente, que te cobran por haber asistido a la consulta médica, como pues los medicamentos que van a estar el niño, pues para poder curarlo. Ok. En ese momento tú tienes que tomar una decisión porque tus papás o tus tíos nada más te dejaron dinero suficiente para comida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me urge más? ¿La comida de ese día o los medicamentos de este niño porque los necesita porque está enfermo? A lo mejor tú vas a decir, pues a lo mejor pago nada más la consulta, pero los medicamentos me voy a esperar hasta que lleguen mis papás, pues para que podamos comer, ¿no? Ok, pero en ese sentido, esa es una decisión. Entonces a lo mejor tú llegas a tu casa, ya fuiste al doctor, ya te comentaron, pero pues tu hermano obviamente sigue enfermo, o tu primo, y llegan tus papás y te regañan, porque debiste haberles hablado en ese momento para ver qué hacían, y debiste haber priorizado los medicamentos de tu hermano pues para que pudiera curarse. Entonces, si se dan cuenta, eso fue, digamos, la decisión que tomaste en ese momento va a ser, digamos, negativa en cuanto a la respuesta que recibiste de ella. ¿Por qué? Porque te están regañando porque no actuaste como deberías de haberlo hecho desde la perspectiva, obviamente, de tus padres. Entonces, en ese momento tenemos una solución inmediata que tú tuvieses que haber tomado en ese momento y una consecuencia, que en ese momento la consecuencia va a ser negativa porque tú recibiste un regaño. A lo mejor regresamos otra vez a la situación donde ya estabas en el doctor y dices, no, pues mejor sí compro los medicamentos. Ok, ahí cambia la cosa, a lo mejor regresas a casa, tus papás ya están ahí o tus tíos, les comentas la situación y te van a decir, no, pues a lo mejor nos hubieras hablado, pero pues qué bueno que ya lo medicaron porque pues ya por lo menos ya está en tratamiento. Ok, entonces a lo mejor recibes un elogio, pues ya es una actitud positiva y es una consecuencia positiva del problema que tenías en un principio. Pero insisto, va a variar dependiendo de digamos, de la circunstancia en la que te encuentres. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Ok. Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí les había puesto un video básicamente para explicar toda esta parte,
Pero ayer descubrí que no puedo compartir el audio de los videos, entonces les voy a subir esta presentación de Sueya a Classroom para que la puedan checar con más calma. Igual para quien tome notas y a lo mejor no alcanza a leer algo, también se las voy a subir ahí. No me vayan a estresar. Bueno, ahora, ya que tenemos más o menos una idea de qué es un problema moral, vamos a abordar el problema ético. Y el problema ético va a ser diferente porque va a ser ahora un problema del tipo general. ¿Por qué general? Porque no te va a afectar directamente a una persona en particular o se va a referir a una situación en concreto, sino que va a ser una, ¿cómo decirlo? Va a ser una situación más allá de tu control, vamos a ponerlo así. Y por la misma razón no te van a pedir una respuesta inmediata o a corto plazo como te la manejaban en las morales, sino que vas a tener chance de tardarte tiempo en dar una respuesta o incluso de que no llegara a resolver ese problema. Porque, insisto, van a ser a veces problemas tan grandes que no necesariamente van a estar bajo tu control y no los vas a poder resolver. Y bueno, una, digamos, particularidad de los problemas éticos es que va a llevar algo que conocemos como la resolución de problemas por medio del método socrático. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa y esta es una pregunta para ganarse un punto si alguien se la sabe. ¿Quién conoce cuál es el método socrático y cuál es? Ok, parece que nadie. Bueno, está bien. Igual lo vamos a revisar el día de hoy otra vez. Bueno, regresando al tema, el método socrático lo vamos a ver para la resolución de los problemas éticos, lo vamos a ver en un ratito más. Pero bueno, regresando al problema ético, los problemas éticos justamente como se van a resolver más de una manera, vamos a llamarla general, es que justamente van a tener connotaciones, digamos, propias del problema. Eso significa que, a diferencia de los morales que van a ser de repente bajo tu propio juicio, en los problemas éticos vas a tener que llevarlo más allá, porque como vuelvo a repetir, como afectan a más personas, de repente no te va a afectar de la misma manera a ti, que como por ejemplo le afecta al vecino, o a lo mejor a tu tía, o a lo mejor, no sé, a la abuelita que vive en otro estado, por poner ahorita ejemplos. Y tienes que ser un tanto más cuidadoso en cuanto a lo que estás planteando. ¿Por qué? Porque a diferencia de, digamos, de los problemas morales que, digamos, nada más se van a tener a sí mismos, los problemas éticos, ¿cómo decirlo? Los vas a poder tomar como referencia. ¿Referencia en cuanto a qué? A ver, supongamos que a lo mejor estás peleando en la delegación, ¿qué se me ocurre? Ah, ya sé, en Xochimilco hay zonas donde de repente se supone que no puedes construir porque son zonas ecológicas, pero igual hay casas. Pero entonces tú, por ejemplo, vas a poner que supongamos que su casa de ustedes estuviera construida justamente en una de esas zonas. Y de repente llega la delegación y les pone una multa porque pues está construida su casa en ese lugar. Ok, entonces tú vas a la delegación y vas a decirle, ¿sabes qué? Es que no es justo, porque si bien mi casa está construida en una zona ecológica, no soy la primera persona que lo hace y segunda, hay derechos donde me implican que si yo soy de cierta comunidad, yo me puedo, digamos, ¿cómo decirlo? Asentar en un lugar así sea zona ecológica. Entonces de repente a lo mejor te vas a sacar, no sé, estos problemas de ¿qué se me ocurre? De las comunidades nómadas que existen alrededor del mundo, que de repente se tienen a sentar en ciertos lugares para vivir y sobre esas personas no le dicen nada. Entonces, como, ¿por qué deben de decirte algo a ti? Suponiendo que a lo mejor llegaras a tener ese problema. Entonces, en ese momento a lo mejor te sacarán algunas otras cosas, ¿no? Pero ¿a qué voy? Tú te estás sustentando en un problema ético para resolver un problema moral, cosa que no pasa al revés. O sea, tú, por ejemplo, no puedes agarrar y decir en un problema ético, pues es que no hay agua a nivel mundial y yo tampoco tengo agua en casa. No funciona así porque pierde credibilidad, digamos, el problema. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo los usas. Ahora, hay que recordar estos puntos porque de hecho son preguntas de examen. Primero,
Los problemas éticos, a diferencia de los morales, van a ser generales. Recuerden que los morales son individuales. En segunda, los problemas éticos se van a resolver en una cantidad digamos, una cantidad larga en cuanto a tiempo, o puede que no se resuelvan. En los problemas morales van a ser en ese momento o a un corto plazo. También vamos a tener que estos problemas se van a resolver en cuanto a los éticos, se van a resolver por medio del método, digamos, el método socrático, mientras que los problemas morales se van a resolver por medio de, digamos, la moral. Y las decisiones, digamos, que se tomen aquí, nos van a afectar, digamos, en general a una gran cantidad de personas, no solamente a una, mientras que en las morales solamente te van a afectar a ti y a específicamente los involucrados en la situación. Ok, ya que tenemos esto, ahora podemos abordar la siguiente situación. La libertad, que es cómo me afecta en la toma de decisiones y su intervención en el razonamiento moral y el razonamiento lógico. Ahora bien, yo les comentaba que hay que ser conscientes de los problemas que, digamos, me incluyen en una toma de decisiones. Eso significa que tenemos que ser conscientes, para empezar, de cómo voy a resolver, ya que tengo, digamos, un problema, cómo lo voy a resolver, bajo qué método. Y de la misma manera, qué problemática yo puedo tener al tomar una decisión. En este momento, entonces, tenemos que, digamos, para resolución de problemas, vamos a tener dos cuestiones. El razonamiento lógico racional, o sea, en cuanto a la lógica, y el razonamiento moral. Estos me van a interesar en cuanto a que, digamos, en base a ellos yo voy a poder resolver mis problemas dependiendo en dónde esté. Si estoy en un problema ético o estoy en un problema moral. Y justamente por las mismas situaciones que vamos a tener problemas de diferentes índoles, o sea, por ejemplo, jurídicos, religiosos, bueno, eso también es jurídico, morales, especialmente los morales tienden a ser bastante complicados. Y pues, obviamente en este caso nos vamos a apoyar un poco en el pensamiento socrático con respecto a la resolución de problemas. Ahorita en un momento más vamos a ver cómo va a influir. Ahora, vamos a empezar con el razonamiento moral. Ahora, yo pregunto de manera general. ¿Qué dice? Ok, sí. Si yo pregunto en general, ¿qué es un razonamiento moral? ¿Cómo lo manejarían ustedes? Sabiendo ya lo que es la moral. Vale. Bueno. El razonamiento moral, a ver, dime. ¿Qué dice? Son acciones y pensamientos. Ah, ok, sí. Son acciones y pensamientos de uno mismo. Va por ahí. Digamos, está incluido ahí, pero va un poquito más. Dice con mis pensamientos personales. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? A ver, la pregunta es, ¿cómo ustedes definirían el razonamiento moral? Su compañera Sherlyn dice que son acciones y pensamientos de uno mismo, y su compañero Manuel dice que con mis conocimientos y pensamientos personales. Tiene mucho que ver esta parte, porque justamente el razonamiento moral se va a basar en tus creencias, pero justamente lo vamos a llevar de la mano, sí, también por la educación, lo vamos a llevar de la mano a partir de la visión de un psicólogo. Este psicólogo se llama Lawrence Kohlberg. Ahora, antes de entrar con él, vamos a aclarar una pequeña situación aquí. Para entender a Lawrence Kohlberg con respecto a, digamos, el método que él está proponiendo para entender el razonamiento moral de cada persona, él propone en primera instancia que nosotros entendamos la mente humana en cuanto a cómo se divide. Estamos hablando de la, digamos, a nivel psicológico. No estamos hablando propiamente del cerebro, sino de la parte psicológica. Entonces, se va a manejar de la siguiente teoría, que es justamente del psicólogo Freud. La mente humana del ser humano está dividida en dos cuestiones: la razón y el ego. La razón, conocida como el yo,
y el ego conocido como el super yo. Ahora, se supone que nosotros como seres humanos, cuando nacemos, somos seres, pues sinceramente, bastante inútiles. De tal manera en que nosotros necesitamos ayuda constantemente para poder, digamos, hacer o conseguir ciertas cosas. Ejemplo, cuando un bebé necesita algo, inmediatamente llora. O, digamos, trata de llamar la atención por medio de ruidos o gemidos o como, digamos, se pueda comunicar en ese momento. Pero entonces por ahí maneja que cuando somos justamente bebés recién nacidos o pues niños pequeños, nuestra mente va a estar dividida justamente en el yo y el super yo, pero de una manera, digamos, ¿cómo llamarla? Muy estricta con respecto digamos, el porcentaje que va a abordar cada una. Entonces yo les decía lo siguiente. Imaginen que esas esferas representan la psicología humana con respecto a la teoría que manejamos, que es el yo y el super yo. El yo va a ser este círculo naranja y el super yo va a ser este círculo azul. De tal manera que en la mente de un recién nacido se va a manejar que el yo, que es la razón, va a ser muy chiquita, porque todavía no se ha desarrollado como debería y por tanto todavía no es, digamos, el niño capaz de reconocer las situaciones en donde está. Mientras que el super yo, que es el ego, es el que siempre va a pedir atención. Necesito comer, ya. Necesito ir al baño, ya. Necesito un abrazo, ya. O sea, siempre va a estar en constante movimiento de que necesita las cosas en ese momento. No después, no, ahora. Entonces, como justamente va a estar en este juego de necesito las cosas ya, el super yo siempre se va a manejar de esa manera. En la mente de un niño pequeño, recordemos. Y el yo, como no se ha desarrollado, que es la razón, pues obviamente está muy chiquita y pues no puede detener en este caso al super yo, porque pues, o sea, imagínense, esta cosita contra esto. No va a poder en ese momento, digamos, de la mente humana. Pero ahora supongamos que ya pasaron 15 años. Ahora es un joven de 15 años. ¿Y qué creen? Que conforme vamos creciendo, el yo que quedamos que es la razón, aquí no se lo puse, denme un momento. Ahora sí, el yo que es la razón ya creció. Si se dan cuenta, ya no es tan chiquito como solía ser cuando este joven era un bebé. Entonces quedamos en que como ya es más grande, ya digamos tiene cierto desarrollo en el caso psicológico, entonces ya puede frenar al superior. Entonces a lo mejor el yo está muy excitado y está así de quiero, 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 quiero. Y a lo mejor no sé, quiero esto, ya, quiero aquello, ya, quiero el otro, ya. Ah, pues no, pues resulta que llega y dice la razón. No, te vas a parar, te vas a esperar porque hay tiempos. Entonces necesito que te estabilices y que esperes para poder conseguir lo que quieres porque no es el momento. A ver, supongamos a lo mejor que se me ocurre. Necesito ir al baño, ya. Ok, a lo mejor un bebé no le importa. ¿Por qué? Porque se hace del baño en ese momento si tiene la necesidad. Pero un adulto, bueno, en este caso un joven de 15 años no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque él sabe que pues necesita esperar a, pues obviamente llegar a un baño y poder hacer sus necesidades. Entonces en ese sentido te va a decir el superego, le digo el super yo. ¿Quiere ir al baño? Ya. Y el razón te va a decir, no, espérate. Sí vas a ir al baño, pero te vas a esperar un momento en lo que puedo ir a un sanitario y poder realizar mi necesidad básica. Ahora, regresando así el tema que es con Kohlberg, esto nos va a interesar porque entonces en este momento nos va a dictar lo siguiente, justamente este psicólogo. La obediencia de las normas morales es determinada por el nivel o grado de desarrollo moral que posee el individuo. Esto significa hasta qué punto puede controlarse o tiene ciertas ideas. Y también nos maneja que, por ejemplo, nosotros manejábamos la clase pasada de las normas morales que eran las que nosotros nos autoimponíamos. Esto significa qué tanto creo que una norma tiene sentido o no. Entonces aquí viene la siguiente situación. Como yo tengo que saber, digamos, esta información, digamos, si yo sé que yo me impongo reglas hacia mí mismo, llega la connotación de que de repente nosotros en justamente en el ego que tenemos todavía en el super yo, estamos, no, pues es que como yo tengo reglas, yo me autoimpongo reglas, yo soy un ser responsable. Y Kohlberg dice, no, espérate,
O sea, sí, te estás poniendo reglas, pero no necesariamente vas a ser responsable por eso. Eso se va a determinar a partir del nivel de conciencia que tengas con respecto a tu moral. Porque si no, no vas a ser una persona responsable así como tú crees que lo eres. Y para justamente poder determinar este nivel de responsabilidad que hay en cada individuo, Kohlberg va a desarrollar una tabla donde se va digamos, ¿cómo decirlo?, a poder evaluar la moral de una persona y el nivel de responsabilidad real que tiene con respecto a su modo de comportarse, su modo de pensar y su respeto por las reglas. Y esa tabla justamente la tenemos aquí. Y se va a manejar de la siguiente manera. La tabla que Kohlberg, digamos, propone, nos dice lo siguiente. Los niveles de desarrollo moral que hay, el estadio, la definición de bien, el tipo de justificación para cumplir la norma. O sea, ¿sigo estas normas como por qué razones? En la perspectiva social, o sea, él cómo ve la sociedad, digamos, en su entorno. Y nos va a dar también, bueno, esto ya es una parte del libro que encontré, un ejemplo con una norma en específico como por qué seguiría o por qué no hace cierta, digamos, cosa. Y entonces tenemos que Kohlberg nos va a manejar lo siguiente. Primero, los niveles de desarrollo moral. ¿En qué sentido? En si somos, digamos, de manera genérica nos comportamos como deberíamos, si nos comportamos mejor de la media o nos comportamos bajo de la media. Y sobre esa misma va a tener, digamos, niveles, del nivel 1 a nivel 6. Cada uno va a tener, digamos, sus propias, ¿cómo llamarlo?, situaciones. Vamos a ponerlo así. Y bueno, entonces nos maneja lo siguiente. El nivel 1, que es el estadio heterónomo, nos va a definir el bien como una obediencia ciega a las reglas y a la autoridad, la evitación del castigo, la búsqueda de recompensas y el no hacer daño físico a las personas. ¿Eso qué significa? Que yo voy a seguir las reglas a partir, digamos, de que yo no quiero ser castigado. Y de preferencia que me elogien. De hecho, justamente porque la razón por la cual sigue las normas es porque, digamos, desde la perspectiva del nivel 1, nos indica, lo dice la autoridad, o sea, mis padres, la sociedad, la ley, la religión, etc. Y porque si no lo hace, pues digamos, lo van a castigar. Pero también va aquí también, digamos, va a entrar otro pequeño detalle. Van a entrar los intereses personales. ¿En qué sentido? A ver, supongamos que yo estuviera en una dictadura, pero si sigo las reglas, a mí me va a elogiar digamos, mi dirigente. Ok, me va a elogiar, me va a dar un trabajo y a lo mejor, y hasta consigo beneficios tanto monetarios como políticos. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy actuando porque me interesa en cuanto a lo que yo puedo obtener y también lo estoy siguiendo porque me lo dice en este caso, mi dirigente. Y, pues obviamente, pues también quiero evitar un castigo. Digo, no es como que me guste la idea de ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces tenemos esa, digamos, situación. Ahora, la perspectiva social con respecto a estas personas también va a ser la misma con el nivel 2. Entonces me voy a esperar un momento a que veamos el nivel 2 para poder dar la perspectiva social de ambos casos. Solamente para hacer una acotación aquí, en este caso del nivel 1, que es el estadio heterónomo, lo que vamos a tener también un detalle es que son personas que de repente tienden a ser muy, ¿cómo decirlo?, muy sumisas con respecto a la forma en que piensan y a la forma en que siguen a sus dirigentes. ¿Por qué? Porque a veces no razonan que las leyes que están siguiendo, así sean muy absurdas, que no tendría sentido que las siguieran, e igual las siguen porque justo no quieren un problema con el dirigente. Un ejemplo que les estoy dando a mis grupos es, por ejemplo, la situación de Venezuela. No sé si sepan, pero la situación de Venezuela es muy precaria en cuanto a la parte, digamos, económica, social y demás. Y, por ejemplo, hay un grupo muy criticado justamente de Venezuela que son los chavistas, que son un grupo que sigue, digamos, al presidente que estuvo en su momento, pero ¿cómo lo manejamos? Lo siguen de tal manera que no cuestionan las decisiones que ha tomado por el país, pero digamos las decisiones del país no han sido exactamente las mejores. Mm,
Es que, ¿saben qué? Esa parte de la perspectiva y si está bien o mal, todavía no entra ahí. Entra más tarde. Ahorita van a entender por qué. Pero bueno, para entender este nivel 1, que es lo del estado heterónomo, les voy a pedir, esto ya va a ser como algo extra si gustan como checarlo, para ver los ejemplos, que busquen una pequeña animación que se llama el Politigato. Si ya la conocen, pues ya sabrán de qué habla. Si no lo conocen, son pequeños episodios como de 1 minuto. Entonces no les va a quitar como tanto tiempo. Si les gustan ver todos son como 50, si no mal recuerdo. Si no, pues con unos 3 que vean es suficiente, para que vean cómo esta situación en cuanto al estado heterónomo. Ahora, eso es con cuestión del nivel 1. El nivel 2 es el estadio hedonista e instrumental del intercambio. Este estado, digamos este nivel 2, va a definir el bien como satisfacción de las necesidades del yo, o sea, de la razón, y el mantenimiento de una estricta igualdad en intercambios concretos. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que les comentaba yo que el super yo, que es digamos el ego, siempre va a necesitar constantemente cosas? Pero también el yo, que es la razón, va a necesitar cosas. ¿En cuanto a qué? A lo mejor, no sé si tienen ¿cómo decirlo? Un tipo de pensamiento muy firme con respecto a que seguir las reglas o seguir ciertos protocolos. Entonces, de repente, si a lo mejor un protocolo no se sigue como debería, la razón te va a decir, no, espérate, eso estuvo mal. Tuvieras que haberlo hecho de esta manera. Y digo, si eres muy obsesivo, a lo mejor hasta dices, no, pues repítelo. Pero depende mucho, insisto, de cada persona. Y en cuanto al mantenimiento de... Un segundo. Y justamente también te van a buscar que si tú quieres algo, tú vas a darlo en la misma, digamos, situación o en la misma cantidad. ¿En qué sentido? Si no te gusta que te hagan algo, tú no lo vas a hacer. Si quieres que hagan algo, tú lo vas a hacer. Y justamente estos van a seguir las reglas bajo la misma situación. No me gustaría que a mí me hicieran lo mismo o me gustaría que conmigo se comportaran igual. Y justamente, si se dan cuenta, en este caso son más, ¿cómo llamarlo? Sí es la conveniencia, pero más allá de la conveniencia es una situación en la que yo quiero recibir lo que yo doy. Entonces, si yo no hago, obviamente yo tampoco espero que me hagan lo mismo porque yo me lo estoy haciendo. Y, por ejemplo, los que ya hicieron la tarea se debieron haber dado cuenta que, por ejemplo, la animación que les dejé ver, que era las vacaciones de Jesús y Buda, en los dos personajes que justamente en teoría son las representaciones de las deidades de sus propias religiones, se supone que uno esperaría que se comportaran de cierta manera y al final de cuentas, en algunas situaciones, digamos, actuaban bajo sus propios intereses. O sea, esas dos figuras, en esa animación en específico, se van a comportar en el nivel 1 y 2. Ahora bien, la perspectiva social de estas dos, digamos, niveles de moral va a ser que es la de un miembro de la sociedad que juzga a partir de sus propias reglas, su beneficio o perjuicio. Esto que no se les olvide. ¿Por qué? Como yo les dije, las personas de repente van a actuar bajo su propio beneficio. ¿En cuanto a qué? A ver, esta regla, pues está bien, porque lo dijo el presidente o, por ejemplo, lo dijo mi dirigente, ¿no? Pero además me conviene, ¿no? Porque más adelante puedo conseguir esto. O por el contrario, a lo mejor tú tienes una línea de pensamiento que ya se te inculcó, pues ya sea por tu gobierno, por tu casa, qué sé yo. Entonces de repente cuando ves una situación ajena a ti, pero que no te parece, tú vas a juzgar bajo los perjuicios que ya se te inculcaron o que tú permitiste que se inculcaran. Entonces en ese momento tú vas a tener, digamos, ¿cómo decirlo? Una crítica, pero a partir de lo que conoces. Y al final, el ejemplo que se va a manejar en todas es el no matar. Y en el nivel 1 va a decir, no mato para que no me metan a la cárcel, o sea, no quiero problemas. Y en el nivel 2, no mato porque no quiero que me hagan lo mismo, o sea, no quiero que me maten a mí. Esto es en el nivel 1, que es el nivel preconvencional. Bueno, digo, en la primera parte de los niveles. Ahora, el siguiente es el nivel convencional, que es teóricamente en el que deberíamos estar la mayoría. Los estadios que maneja son dos, el estadio número 3 y el 4. El 3 se llama estadio de conformidad a las expectativas y relaciones interpersonales.
¿Eso qué significa? Que vamos a estar siempre a la expectativa de lo que piense la otra persona que, digamos, vive en mi comunidad o esté cercano a mí. La definición de bien que van a manejar ellos en específico va a ser: se define como el buen desempeño del papel social, conformándose a las expectativas de los demás. ¿Eso qué significa? Yo me voy a me voy a comportar bajo lo que esperen los demás de mí. Ese, digamos, va a ser mi mantra. Voy a seguir las reglas porque es lo que la sociedad espera de mí. O sea, fíjense, y en el nivel 3 es como la sociedad espera que me comporte de esta manera, lo voy a hacer. Como mis padres esperan que haga esto, lo voy a hacer. No sé, como las reglas me están diciendo que haga esto. Y además, los profesores, no sé, se me ocurre. Esperan que me comporte así, lo voy a hacer. Suponen obviamente que lo hagas. Pero siempre en el nivel 3 vamos a estar bajo la expectativa de qué esperan los demás de mí. O qué piensan los demás de mí. En el estadio número 4 va a ser el estadio del sistema social y la conciencia. Ellos van a definir el bien como el cumplimiento del deber social en función al orden y el bienestar de la sociedad. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Nosotros hablábamos en las normas sociales que vamos a buscar vivir bien. En este estado, digamos, de la moral, va a funcionar igual. Las personas van a buscar vivir bien. ¿Cómo voy a vivir bien? No me voy a pelear con mis vecinos. ¿Cómo no voy a pelear con mis vecinos? Voy a seguir las reglas. Y si sigo las reglas, pues voy a poder vivir bien y no voy a tener, digamos, no voy a vivir peleado con el vecino, digamos, casi queriéndonos agarrar a golpes. No, a lo mejor no le hablo, pero lo voy a saludar porque pues es una norma social. Ok, lo saludo hasta ahí. Y vivimos normal. No nos molestamos, ni yo lo molesto, ni él me molesta a mí. Y la perspectiva social del nivel 3 y 4 es la de un individuo en relación con otros individuos que reconoce la convivencia, la conveniencia de cumplir las normas en beneficio de la sociedad. ¿Esto qué significa? Yo sé que me conviene seguir las reglas en este momento de mi entorno porque yo voy a vivir bien, porque no me van a criticar, porque yo voy a tener una vida estable donde no me van a molestar y yo tampoco voy a molestar a los demás. Entonces, pues, me conviene seguir las reglas. Y bueno, el ejemplo de normas que van a ser para cada nivel en el 3 va a ser: no mato porque me preocupa que la gente piense mal de mí. Y en el, eso es en el 3. Y en el 4, no mato porque altero el orden y la armonía de la sociedad. Y reconozco la importancia de esta última. ¿Qué significa? Como me interesa lo que mi sociedad me está ofreciendo y quiero de alguna manera tranquilidad, entonces yo no voy a alterar ese orden, porque si no voy a también a quebrar esa tranquilidad y yo no quiero que eso pase. Y por último tenemos el nivel postconvencional. En el nivel postconvencional vamos a hacer un pequeño paréntesis igual, porque aquí va a estar un poquito el ego. El ego en cuanto a que de repente, como yo estoy suponiendo que yo estoy en este nivel, yo me voy a sentir mejor que otras personas porque yo creo que me comporto mejor de lo que debería. O yo, digamos, cumplo a la perfección el protocolo que en teoría todos deberíamos de seguir. Y digamos, un ejemplo perfecto para justamente este nivel de moral va a ser este personaje de la teoría del Big Bang, me parece que se llama Sheldon Cooper. Este personaje es un ejemplo muy bueno del momento. ¿Qué pasó? Ah, sí, a mirar. Este es un ejemplo muy bueno, digamos, en ese personaje, porque justamente él va a seguir unas reglas que de repente hasta dirás, pues es que está medio infantil porque pues es demasiado obsesivo. Porque sí es obsesivo. Pero se basa justamente en este nivel de moral, en que yo tengo que siempre establecer las reglas, tengo que basarme en las reglas, tengo que seguir las reglas y no las puedo romper. Y bueno, retomando el tema, el nivel postconvencional se va a dirigir a nivel 5 y a nivel 6, y el estadio 5 va a ser el estadio del contrato social y los derechos del individuo. Van a definir este estadio en específico, el bien, en función de derechos básicos, valores o contratos legales de una sociedad que han sido examinados críticamente y han sido aceptados por la sociedad. ¿Esto qué significa?
yo me voy a comportar conforme a los códigos éticos y morales que están en mi sociedad, en mi país o donde sea que esté, pero que además estén en digamos que si están en un papel de por medio, mucho mejor, porque yo me voy a basar en ellos para comportarme. Y como ya fueron aceptados por la sociedad, pues mejor aún, porque entonces yo no me pueden decir que me estoy comportando mal, porque me estoy guiando bajo el protocolo que ya está establecido de manera física, vamos a ponerlo así. La razón por la cual estas personas siguen, en este caso, las reglas van a ser, es importante para el respeto de los derechos o valores básicos de las personas, como la dignidad, libertad, igualdad, vida, etc. ¿Esto qué significa? Que yo las voy a seguir porque yo las debo de seguir en cuanto a los derechos de las demás personas. Eso significa que yo tengo que comportarme, o sea, si yo quiero que me respeten a mí, tengo que respetar a los demás. Entonces tiene que ser recíproco. Va a tener un poco en este estadio, digamos, el nivel 2, pero va a ir más allá. Porque además me voy a comportar así porque soy una mejor persona. Porque yo soy lo máximo. Porque yo estoy siguiendo el protocolo. Y como yo sigo el protocolo, yo soy una mejor persona. O sea, básicamente es como se manejan en ese estadio. Ese es en el 5. Y en el 6, que digamos es el nivel máximo que maneja al menos Kohlberg en aquella época con respecto a la moral, lo va a manejar como el estadio de los principios éticos universales. ¿Esto qué significa? Que van a definir el bien en función de los principios universales que toda la humanidad debería respetar. ¿En qué sentido? Se supone que como seres racionales y seres humanos quedamos que nosotros debemos ser honestos, responsables, puntuales, o sea, tenemos que ser personas virtuosas. Y nos tenemos que comportar así porque se supone que así lo dicta el protocolo. De eso a que lo sigamos es un asunto diferente, pero así se maneja y ese es el punto. Y van a seguir las reglas porque pues encarnan los principios universales que toda la humanidad debería respetar. O sea, básicamente siguen los principios porque así debe ser y punto, no hay más. No es como que diga, pues no me parecen, pues no me importa, igual los tienes que seguir en este nivel de moral. Y la perspectiva social que van a manejar en estos dos niveles, que es el 5 y el 6, es la de un individuo que va más allá de la sociedad en la que vive, construyendo principios superiores a ella, al asumir una actitud crítica frente a las normas de una sociedad. ¿Eso qué significa? A ver, yo me sigo el protocolo, yo sigo contratos, yo sigo esto, entonces yo soy una mejor persona y me veo también en el papel de poder criticar del comportamiento de las demás personas porque yo estoy siguiendo las reglas que me indica mi sociedad, que me indica mi país, que me indican en todos los ámbitos que me son posibles. Y los ejemplos de las, digamos, de norma con respecto a estos dos, en el nivel 5 van a ser, no mato porque las personas tienen derecho a la vida. Y en el nivel 6, no mato porque hay un principio universal que señala que todos los seres humanos tienen derecho a la vida. O sea, si se dan cuenta como que vamos de extremos, desde el que como que nada más sigue por seguir reglas, pero porque quiere conseguir algo, al que sí sigue las reglas porque sabe que es correcto, pero lo lleva más allá. Ahora, ¿hasta este momento hay dudas? No. Ok, entonces continuamos. Ahora, antes de llegar a la siguiente forma en que se resuelven los problemas, pero ya de manera ética, vamos a tener una pequeña pausa en cuanto a, digamos, antes de llegar a ese tema, y ese va a ser la libertad. Tenemos que definir la libertad de buena manera porque para, digamos, teniéndola definida, vamos a poder entender cómo funciona, digamos, este cambio de direcciones. Vamos a ponerlo así. Y bien, entonces vamos a entrar con el hombre y su estigma, la libertad. Ahora, en la ética, de hecho, hay algo bien interesante porque la libertad va a ser un problema. Más allá, digamos, de algo bueno, va a ser un problema. Y un problema serio. Porque de repente nosotros tendemos a confundir mucho libertad con libertinaje. Entonces, por ejemplo, lo que siempre nos van a decir en el marketing y en todos lados es que, pues es que la libertad es poder hacer lo que yo quiera,
y decir lo que yo quiera y sentir lo que yo quiera porque soy libre. A ver, ok, supongamos que nos dirigiéramos con esa, digamos, premisa. Entonces, como yo estoy siguiendo esa premisa, entonces yo perfectamente puedo entrar a la casa del vecino y agarrar sus cosas y llevarme su dinero y además pegarle porque soy libre. ¿Podría, digamos, yo llegar a hacer eso? Pues de hecho, pues no, no puedo, porque entonces me estoy metiendo con la libertad del vecino y eso no se vale. Entonces en ese momento tenemos un problema porque si eso no es la libertad, ¿qué es la libertad? Y en este momento entra Jean-Paul Sartre y dice lo siguiente: el hombre está condenado a ser libre porque es una persona que, digamos, porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace. ¿En qué sentido? A ver, ok, ya me aventaron al mundo, soy una persona libre, vale. Pero entonces todo lo que haga es bajo mi propia responsabilidad. Y pues como es bajo mi responsabilidad, yo no puedo poner excusas porque entonces aquí hay otro detalle. La libertad incluye siempre la voluntad. ¿Eso qué significa? Yo voy a hacer algo bajo mi propia voluntad. Y como yo lo hice voluntariamente, yo no puedo poner excusas para decir, pues no, es que yo no quería. A ver, no, no, no. Tú hiciste algo, entonces te tienes que hacer responsable porque tú lo decidiste y lo hiciste voluntariamente. Y por ejemplo, aquí les puse dos infografías, una de Sartre y otra de Kant, que la que me interesa que veamos en este momento es la de Kant. Se las voy a checar, bueno, se las voy a leer en este momento para que podamos discutirla. A ver, para Kant, la libertad es un postulado, es decir, aunque no podemos demostrar que somos libres científicamente, es necesario afirmar teóricamente que lo somos, ya que si no la moral no tendría sentido. Ni tendría sentido afirmar que somos responsables de nuestros actos. Somos libres cuando seguimos voluntariamente la ley moral que hay dentro de nosotros, cuando hacemos lo que debemos hacer. Debemos actuar siguiendo el imperativo categórico, es decir, actúa de tal manera que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Esto qué significa? Hay una frase que se hizo muy famosa de este filósofo Maquiavelo que decía: el fin justifica los medios. Ahora bien, Maquiavelo decía que si yo tengo una meta, pero una meta buena, no importa, digamos, todo lo que yo haga, así sea malo. Si yo cumplo esa meta y además funciona, está bien. Pero Kant dice que no, porque entonces yo estaría pisoteando la libertad de otras personas y eso no está bien. Éticamente no es correcto. Por lo que maneja que en realidad deberíamos de manejarnos bajo de estas circunstancias, que es: yo no voy a hacer algo que, digamos, vaya a afectar a los demás porque después ellos van a poder hacer lo mismo. Y en algún punto a mí tampoco me va a parecer, pero no voy a tener de otra porque yo ya lo hice. Y bajo esta primicia, primero vamos a quedar. Para la ética, como les vuelvo a repetir, el mayor problema que va a tener en la toma de decisiones va a ser la libertad. Porque la libertad, según palabras de Luis Villoro, va a ser un problema ético porque muchos confunden su definición. Ahora, propiamente de la libertad, así el propio concepto nos dice que es una cualidad de la voluntad que consiste en que la causa de nuestra acción está en nosotros y no es impuesta por alguien o algo externo a nosotros, o incluso por impulsos que caen fuera de nuestro control. O sea, se basa en la autonomía. ¿Esto qué significa? Que cualquier cosa que haga en la libertad va a ser voluntaria, y como es voluntaria, es una acción libre. Pero entonces vuelvo a repetir, si nos basáramos nada más en esto, entonces yo podría ir por la vida, no sé, golpeando a las demás personas, robando y haciendo. Y entonces caeríamos en un caos a nivel sociedad. Entonces, ¿cómo yo puedo implementar la libertad en mi persona si, digamos, yo no lo puedo usar de esa manera en que siempre me la han manejado? Ah, pues bien, para empezar, tienes que tener en cuenta que la libertad, digamos, tu propia libertad va a terminar en el momento en que comienza la de otro. ¿Eso qué significa? Cuando tú estés atentando contra la libertad de otra persona, en ese momento tienes que detenerte. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con la libertad de otra persona. Y segunda,
La libertad que tenemos que tener en cuenta para la toma de decisiones diaria no es la libertad solita, se le conoce como la libertad ética. Y la libertad ética, o la libertad moral, perdón, esa libertad moral, se va a manejar de la siguiente manera. Nosotros somos seres humanos. Somos seres que de alguna manera somos incompletos. ¿Incompletos en qué sentido? En que no es como que nazcamos y sepamos todo lo del mundo, sino que vamos aprendiendo poco a poco. Eso significa que a lo mejor en algún punto de mi vida yo voy a decir, bueno, ya sé cómo soy, sé que sé hacer esto, sé que no hacer esto, no, digamos hacer esto, pero a lo mejor yo quiero llegar a ser como X persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder ser como esa persona? Ah, pues a lo mejor tengo que estudiar ciertas cosas o tengo que hacer ciertos, digamos, ejercicios o ciertas situaciones que tenga que realizar para poder llegar a parecerme esa persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar parecerme a, digamos, a esa persona X a la que yo me quiera parecer. Y por tanto, eso va a ser voluntario. Y aquí nos definen justamente la libertad moral a la necesidad de completar un ser incompleto, en este caso somos los seres humanos, es decir, modificar nuestra persona a nivel socioemocional, mental y psicológico a una mejor o peor versión de nosotros mismos. Aquí también hay un detalle. De repente me decían hace un tiempo, es que si yo quiero mejorar, digamos, a mi persona, tengo que buscar a alguien de bien. Normalmente así sería, pero en muchas ocasiones, depende, digamos, de la perspectiva de cada persona, vamos a tener que esa mejor versión de nosotros mismos no va a ser exactamente mejor. A lo mejor es, supongamos que se me ocurre. Ahorita por poner un ejemplo así X. Supongamos que yo me quisiera parecer al Chapo Guzmán, que se volvió muy famoso. Entonces, a lo mejor digo, no, pues entonces me voy a comportar como él, ¿no? Y voy a hacer las mismas acciones, porque pues esa es la persona a la que me quiero parecer. Y voy a mejorar mi, digamos, mi persona a parecerme como, digamos, en este caso el Chapo Guzmán. Ahora, yo sé que no se van a convertir en el Chapo Guzmán, pero ¿a qué voy? Esto fue voluntario. Y en este caso van a hacer, digamos, una versión de ustedes mismos, en este caso negativa, pero digamos se van a mejorar con respecto a que se van a intentar acercar al método, digamos, en cómo se comporta esta persona. Otro ejemplo, a lo mejor no se quieren parecer el Chapo Guzmán, a lo mejor se quieren parecer a... ¿Qué se me ocurre en este momento? Supongamos que conocen a algún profesionista que les agrada cómo trabaja. Pues a lo mejor entonces, pues, ¿cómo voy a llegar a parecerme a él? Pues a lo mejor voy a estudiar la misma carrera, a lo mejor voy a buscar algunos proyectos que ya he hecho, voy a buscar cómo los hizo, qué piensa él. Y entonces voy a tratar de parecerme mejor a esa persona. Ok, insisto, se están mejorando una versión que tienen actualmente de ustedes y van a intentar acercarse para parecerse a esa persona. Y esto es lo que conocemos como la libertad moral. Ahora bien, ya que tenemos esto en cuenta, el último, digamos, la forma en cómo vamos a solucionar los problemas, ya que sabemos esto, es de la manera lógico-racional en los problemas éticos. Si recuerdan, yo les había comentado que en los problemas éticos se van a resolver por medio de la mayéutica. Ahora, aquí hay dos cuestiones. Primera, la mayéutica era primera conocida como el método socrático. El método socrático, en estricto sentido, va a ser un método que se implementó por Sócrates, en el que básicamente él iba por las calles hablando con sus alumnos, o digamos, dependiendo de qué es lo que quisiera saber, iba haciendo preguntas. Preguntas que de alguna manera iba desarrollando para hacer que ¿cómo decirlo? Que las personas descubrieran al final si realmente eran unos eruditos en la materia o por el contrario, no sabían tanto como ellos decían. Esa fue de primera instancia en cómo se desarrolló ese método. Tiempo después, un filósofo que se llama Hegel, digamos, purificó este método y lo hizo más conciso. Vamos a ver los dos métodos para que no, digamos, tengan como más clara esta parte. Primero, el método socrático, en un principio, era que el filósofo preguntará el problema y realizará una serie de preguntas a los involucrados, o sea, qué posturas tienen sobre ese problema, sus opiniones, las soluciones que podrían llegar a tener, los puntos a favor, puntos en contra,
y la situación en general, o sea, qué piensan acerca de toda la problemática que están manejando. Y al final van a determinar una posible solución, pero como dijimos en los problemas éticos, no necesariamente se va a resolver el problema. Tal vez simplemente se llegue como una posible solución, pero que no lo resuelva tal cual. Y tampoco es necesario llegar a ella. Se está intentando llegar a ella, pero no es necesario porque a veces hay con problemas demasiado complejos. Eso es en cuanto al método socrático. Ahora, el método de la mayéutica que Hegel purificó, lo que hizo es que se lo abordó en 3 puntos, digamos, ¿cómo decirlo?, principales. Y lo manejaba que la tesis, tesis, antítesis y síntesis. O sea, esos son los 3 puntos. Pero, por ejemplo, ya definiendo cada una, la primera, que es la tesis, va a ser el planteamiento del problema y posible solución. Eso significa yo voy a verificar qué problema tengo y voy a dar una solución. Antítesis va a ser un argumento en contra de la primera solución que se dio en la tesis. O sea, va a decir sus puntos negativos. Y va a manejar un planteamiento de una nueva solución. O sea, en este caso una segunda. Y al final se va a hacer un resumen de ambos planteamientos. O sea, qué se dijo en cada una conclusión y una posible resolución del problema. Ahora bien, si se los digo así, de repente puede parecer un tanto confuso, entonces lo vamos a, digamos, establecer de una manera más clara. Con un ejemplo. Supongamos que el día de hoy vamos a resolver, ¿qué se me ocurre? La hambruna mundial, que les pone ese ejemplo en los otros grupos. Ok, ese es mi planteamiento general, la hambruna mundial. Y de repente tengo que dar una solución para la hambruna mundial, entonces a mí se me ocurre, pues a lo mejor vamos a ir a los lugares donde hay hambruna, y vamos a llevar semillas fértiles y las vamos a sembrar para que cuando germinen y demás, las personas puedan cosechar y que no estén, digamos, sufriendo tanto de hambre. Ese es mi planteamiento principal, mi tesis. Y de repente viene mi antítesis y va a decir otra persona, a ver, ok, te la compro, vas a plantar semillas fértiles, pero ¿qué te hace creer que van a germinar? Por ejemplo, los lugares donde son muy áridos, como por ejemplo en África, ahí no van a nacer las semillas, no van a poder cosechar nada, entonces la hambruna seguiría ahí. Pero a mí se me ocurre que lo que sí podría funcionar es que llevemos alimentos que, digamos, puedan conservarse en ese tipo de lugares cada determinado tiempo que nosotros sepamos que va a haber sequía o que van a haber problemas, digamos, en cuanto a los alimentos, para que si bien no vamos a solucionar el problema, por lo menos se mengue un poco esta problemática del hambre. Y entonces la síntesis quedaría de la siguiente manera. Ok, la hambruna mundial es un problema muy grave. Se planteaba que se plantaran semillas fértiles para que pudieran cosechar y pudieran pues comer. Pero vimos el problema de que no va a ser tan factible porque va a haber lugares donde no se va a poder, digamos, cosechar lo que sea que se haya querido plantar, porque para empezar no van a hacer. Pero entonces la otra solución que se dio fue que lleváramos comida en los tiempos, digamos, que hubiese más falta de alimentos para que se menguara un poco la situación y así, pues, tratar de resolver este problema. Y pues la posible resolución que nosotros llegamos es que, de hecho, es una mejor idea la segunda. Vamos a probarla. Ok, entonces en ese momento yo ya tengo mi síntesis y si se dan cuenta tengo una posible solución, pero estoy dando pauta a que tal vez no funcione. Sin embargo, yo estoy tratando de resolver el problema. Así es como se va a manejar en la parte, digamos, del razonamiento de este tipo. Y una última cuestión. Cuando nosotros hablamos de mayéutica o de método socrático, nos vamos a referir a lo mismo, porque al final de cuentas son del mismo método. Simplemente lo que hizo Hegel fue purificar el método, pero sigue siendo la misma situación. Ay, Dios, perdón. Y bueno, eso es con cuestiones para justamente resolver problemas éticos. ¿Hasta este momento hay dudas? Ok. No. Bueno, entonces nada más les voy a pasar lista y ya sería todo por el día de hoy porque pues el tema ya, lo más pesado era la parte, digamos, de Kohlberg, que era con su tabla.
Nada más de momento. Son de la C, ¿verdad? Ok. A ver. Andrés García. Presente. Gracias. Cachú Reyes. Presente. Carvajal Mejía. Presente. Carrión Morales. Presente. Chávez Alma. ¿Qué es? Chávez Almanza. Presente. Chávez León. Presente. Crispín Rayas. Presente. No es cierto, me sale. Espérame, aquí, Crispín. Cortés Gómez. Presente. Ok. De la Cruz. Presente. Eslava Membrillo. Eslava Membrillo. Ahí es donde era. ¿Por qué no está? Ok. Estefes Cabello. Presente. Flores Ávila. Presente. Flores González. García Betancourt. Presente. García Gómez. Presente. Gil Martínez. Presente. González Orduña. Presente. Guido Meléndez. ¿Quién no está? Ay, ya, espérenme tantito, que se me olvidó hacer algo. Ya. Hernández Felipe. No está. Herrera Becerril. Herrera Cruz. Presente. Hilario Cruz. Presente. Ibarra Román. Presente. Juárez Garduño. Presente. López Escobar. Martínez de Jesús. Presente. Martínez Martínez. Martínez Vázquez. Presente. Medina Ramírez. Presente. Morales Estrada. Presente. Morales Hernández. Morales López. Presente. Olivares Núñez. Presente. Olivares Vázquez. Presente. Orozco Ortiz. Ramírez Jiménez. Ramírez López. Ramírez Martínez. Presente, maestra, soy Aarón. Ramírez López. Sí, Ok, vale. Rodríguez. Ok, ya está. Rodríguez Regina. ¿Dónde está? Romero Rocha. Rosendo García. Salazar Álvarez. Presente. Ay, Dios mío. Ya. Salazar Arriaga. Presente. Sánchez Hernández.
Presente. Sánchez, ok. Sánchez Romero. Ok. Torres Salgado. Presente. Ok. Vargas Vázquez. Venegas Iturbe. Presente. Yañez Valle. Y Sarco Martínez. Presente. Ok. Bueno. ¿Qué dice? José No García. José No García, espérame, te corta mi pico. José No García, aquí estás. Ya te puse asistencia, Guadalupe. Bueno. Si no tienen dudas, pues ya sería todo por el día de hoy. Ya mañana nos veríamos para terminar el... ¿Qué dice? ¿Eslava membrillo? Ay, espérame. Eslava. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya te puedes estancia eslava. ¿Yañez? A ver, espérame, Darío. Yañez. Aquí estás. ¿Alguien más me faltó? Herrera Becerril. Espérame. No. Herrera. Aquí estás. Y estás Herrera. Ok, vale. Entonces, si ya están todos, entonces ya será todo por la clase del día de hoy. Pues ya mañana terminaremos el tema de esta semana. Y nada más les aviso antes de que se me olvide. Porque sí, cierto, se me olvidó comentarles eso. A ver. El semestre... Ay, Dios mío, esto no es. El semestre se supone que se acaba relativamente rápido. Entonces la situación ahorita es que esta semana y la siguiente vamos a estar viendo todavía temas normales, digamos, de la materia. Pero a partir del martes, ¿no es cierto? Del miércoles 14, que es de 14 de octubre, vamos a estar ya nada más revisando temas y ya vamos a hacer examen el jueves 15 de octubre para que lo tengan en cuenta. El examen lo voy a dejar abierto todo el día para en caso de que no lo puedan hacer, digamos, en la mañana porque no tengan un internet o algo, tengan tiempo, digamos, durante el transcurso del día para que puedan realizarlo. Y bueno, eso sería todo con respecto, digamos, a los avisos. Si no tienen más dudas, pues ya se pueden retirar por el día de hoy. Ya mañana nos veríamos para terminar los temas de esta semana. Vale. Bueno, entonces descansen, chicos. Cámara. Nos vemos mañana.